Colegiatura grande, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí les decía, miren, vamos a hacer un análisis. Ya vamos a empezar con una pieza, luego una más compleja y luego un ensamble. Entonces, yo lo que quiero saber es, con esta pieza que está empotrada de aquí, generalmente esta es una carga de reacción. A veces en los dibujos viene como carga P, pero técnicamente siempre debe haber un apoyo. Entonces, el apoyo va a ser aquí y esta es una carga de reacción. Aquí la nomenclatura me dice que la H son 3 pulgadas y pues obviamente la H mayúscula es 3 medios de ese valor, el radio es una cuarta parte de ese valor, que es 0.75 de pulgada. Vamos a trabajar y esta carga P va a tener en escala de 0 a 100, 0 a máximo, un valor máximo de 50,000 libras y va a estar en un valor mínimo de 30,000. O sea, va a estar en este rango de oscilación. Vamos a asumir que esa carga pues es de máxima a mínima, ¿no? Digamos que es así, alternante. Entonces me pregunta, mira, considera primero qué pasa si lo consideramos como carga estática máxima, o sea, ¿qué pasa si solamente P son 50,000? Dime cuál es el factor de seguridad. Ahora, el sistema no está en carga estática, no, el sistema está en carga variable, entonces dime cuál es el factor de seguridad para vida infinita. Vamos a utilizar invento como herramienta de análisis. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a trasladar esto para acá. Supone que las cargas son estas, ¿sí? Y así es como está operando. Y yo voy a tener que seguir el proceso que yo les comenté para la resolución de este tipo de análisis. El proceso, déjenme lo comparto. Este no era. Así es este. Esto es lo que vimos de teoría la vez pasada. El proceso es, yo tengo que definir, voy a quitar esto, mis datos, ¿verdad? Primera pregunta, ¿tengo ya los datos? De hecho, esta es la presentación. Vamos a hacer por simulación. Discúlpenme, aquí me voy a regresar al procedimiento. Aquí está. De hecho, voy a copiar esta diapositiva. La voy a copiar a Secal Word para que tengamos todo en un solo documento. Pues, copio. Entonces, voy a poner aquí la metodología. ¿Va a compartir su documento, Inge, o...? Claro que sí, al final lo vamos a compartir. Ok, vale. Entonces, la metodología es seguir esto, ¿verdad? Esto está en el PowerPoint. De antemano está en el PowerPoint. Entonces, déjenme pongo la otra diapositiva. Esta es la otra diapositiva. ¿Ya? Lo hago aquí en el Word porque batallo menos a veces para ¿cómo se llama? Para escribir. Entonces, la metodología es lo siguiente. Primero, yo debo tener todas las condiciones de operación. Geometría, cargas, materiales, factores. Lo voy a hacer con software. ¿Sí? Si lo voy a hacer con software, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en el software de todo esto que está aquí? La geometría, ¿no? La geometría. Primero tengo que dibujar. ¿Ah? Vamos a empezar con eso. Software, cualquier herramienta. Debo utilizar Inventor. Y vamos a dibujar. Hacer una nueva pieza. Más que voy a cancelar porque aquí no me dio el sistema de unidades. Lo voy a regresar.
La máquina está en teoría está rápida. Sistema inglés y eso. Entonces, lo primero es el dibujo. Y yo aquí no me voy a entretener explicando cómo dibujar. Nada más va a ser el dibujo, de volada, ¿no? El plano frontal, ustedes pueden utilizar cualquier herramienta de dibujo. Voy a empezar desde acá. Más o menos tiene esta forma, ¿no? ¿Se parece a la pieza que tenemos o qué le faltará? ¿Cómo se llaman las curvaturas? ¿Cómo se llaman? Los redondeos. Redondeos, pues sí. Los redondeos. Entonces, vamos a dibujar primero la pieza cruda tal cual es, que sería 3 por 4, 5. Las poner medidas. Este es 4.5. Movió, no pasa nada. Acomodamos, ¿verdad? Esto mide 3. ¿Bien? Entonces, esto debe de medir .75. No miden longitudes, vamos a poner longitudes que sean proporcionales. Vamos a darle, que será un 6 y un 5. Termino. Esto tiene un espesor de 1 pulgada y le voy a decir que voy a hacer el extrude con 1 pulgada. Y a mí me gusta más poner los filets al final de .75 de este lado y del otro lado. Ahí está. Vamos a grabarlo por si le ocurre cualquier tragedia. Aquí dice clases, diseño mecánico moderno. Y vamos a poner aquí ejemplos. Diseño mecánico moderno. Ejemplos. Dijo que la longitud la estableció nomás proporcional. Es correcto. No me dan la longitud, pero aquí, por ejemplo, aquí lo importante en esfuerzo son las secciones transversales, no tanto las longitudes, pero igual aquí tendría que yo poner las medidas exactas, ¿verdad? Bien. Okay. Aquí la ventaja de cualquier software es que tiene una herramienta de análisis de esfuerzos básica. Podemos correr esta herramienta, crear un estudio de análisis estático. Entonces, eso nada más me va a servir para la primera parte. Déjame cerrar esto. Me va a servir solamente para el análisis estático. No me va a servir para otra cosa. Aquí están las propiedades del material. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es hacer todo el proceso. Se fijan que más o menos el software tiene más o menos la misma lógica que el procedimiento. Materiales, apoyos, cargas. El procedimiento dice, yo debo tener geometría, ya está. Geometría ya la pusimos. Hay que poner los materiales y las cargas. Aquí en la herramienta que tiene el mismo software, tú le puedes poner un material. Aquí buscamos una asignación específica. A veces no la tiene, a veces hay que ponerla en modo manual. ¿Sí? Tiene varias librerías. La librería de Home, la librería de Autodesk, la librería de Inventor, la que ustedes quieran utilizar. Es más completa la de Autodesk. Tiene muchos más materiales. Por no dejar, miren, fíjense. Y si quieren ver las propiedades, voy a buscar aquí una server que sea PQRS Steel. Pero vamos a ver un acero convencional. Dándole clic, donde dice Physical Strength, vienen las propiedades. 30.000 y 50.000 PSI. Pregunta, ¿cuadra con lo que tengo yo aquí? Sí. No. No cuadra, ¿verdad? Aquí yo tendría que hacer, agregar un material de modo manual. Aquí no me va a dejar cambiarlo, porque este ya es base.
Pues aquí es una de las ventajas que tenemos, desventajas que tenemos de aquí de este software. Yo pudiese poner uno personalizado, un custom. Creo que lo debe tener. A ver. Home. Favoritos, debo tener favoritos. Inventor. Y lo que puedo hacer es salirme de aquí y poner un custom. Nada más que esto es más difícil. A ver, déjame ver si le puedo poner. Materiales. Voy para acá. Autodesk. Voy a buscar un steel. El steel es porque es el acero. Steel alloy. Vamos a Y ver el que nos dice el problema no está ahí, Inge. No. El Entonces aquí lo que 1040. tú tienes que hacer es ponerle los valores en forma manual. ¿Ya te digas? No. Entonces aquí voy a agarrar uno y lo voy a editar. Hasta le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, voy a agarrar este que diga Steel y le voy a cambiar el nombre. Steel. ¿Y lo debe editar, Inge? Esperen. Algo pasó. Un segundito. Biblioteca de materiales. Autodesk. Steel. Steel. Aquí lo podemos cambiar. ¿Ah? Librería. Voy a poner aquí. Doble clic. Le voy a poner aquí otro nombre. Le voy a poner aquí Steel. ¿Qué? Tiene 3. Propiedades físicas. ¿Qué le voy a poner? SY 42.000, SU 76.000. 42.000. SU 76,000. Yo aquí ya le puse. Hazte cuenta que ya creé un material nuevo. Salgo de aquí. A ver si lo pude aparecer aquí. Steel. PQRS Steel. Espero que aparezca, si no hacemos otro truco. Aquí está. Steel N3. ¿Verdad? Entonces ustedes pueden crear más aquí. Si aparece aquí en la base de datos, le das. Si no aparece donde dice materiales, agarras uno que se le parezca, le das doble clic, le cambias la identidad, le pones otro nombre y le cambias las propiedades mecánicas. Y ya tienes tu material personalizado. Aquí ya debe de estar aquí en el mío. Aquí está, debe estar Steel N3. ¿Ah? Aquí ya apareció. Donde está aquí, aquí lo podemos ver. Steel N3. ¿Ah? Y eso lo tiene cualquier software, la forma de personalizar materiales. Luego, ¿qué creen que significa en español constraints? Apoyos. Doble clic, como botón derecho más bien dicho, un apoyo fijo. El apoyo fijo va en esta cara y le damos OK. Ya cumplimos con parte de lo que viene aquí. Cargas. Me falta la carga. Donde dice load, le doy con el botón derecho, una fuerza. En esta cara, le cambio la dirección. 50.000. Ahí está. Entonces ya tenemos todo. Lo que hay que hacer es, ahora, mediante un método analítico numérico, calcular los esfuerzos. Básicamente yo con el software solamente le doy esta información. El software lo que va a hacer es el todo el cálculo. Entonces libero esta parte de aquí porque lo va a hacer el software. Libero esta parte de aquí porque lo va a hacer el software. Y libero esta parte de aquí porque lo va a hacer el software. Yo lo único que voy a hacer es procesar información. Yo ya nomás les di las cargas, le di cargas, geometría, materiales,
cargas, geometrías, materiales, y el software se va a encargar de todo. ¿Me explico? Esa es la idea. Que nosotros no hagamos nada, que lo haga el software. A ver, ahí está, me lo subo un poquito. Entonces, no sé si vamos bien. Entonces, técnicamente lo único que tenemos que hacer en el software es procesar los resultados, porque el software se va a encargar de todo. Aquí me falta una cosa, es propiamente de la técnica. Hay algo que se llama mesh y tengo que generarla. Eso es aparte. Y la idea es que hagamos un mesh un poquito decente. Vamos a ver. Y esto ya les puedo ir ayudando después, porque esto es más de experiencia, ¿no? Settings, .025. Volver a generar. Ahí está. Lo único que le digo al software, ¿sabes qué? Simúlalo. Ok, materiales no está definido correcto. No lo agregó, ¿eh? Vamos a ver. Sí, N3. Ok. Fíjense que no me lo agregó. Genérico. Right. Ok. A ver, vamos a ver algo. Steel. Tampoco. A ver, algo está haciendo mal aquí el software. No me quiere anexar el material. Vamos a cambiar la base de datos. Permítame tantito. Algo está mal. Me voy a ir a Steel N3. Tal. Aquí está. Física. Ustedes la atención. Apariencia. Identidad. Esto pone que debe de ser. Aluminio. A ver. Sí, ahora sí me lo puso. Entonces este no es. Vamos a cambiar. Material. Algo está mal ahí. Déjenme ver si se puede corregir. Steel. Ok. No. No me deja poner ni siquiera una 0. A ver, permítame un segundo. Excedencia. Ajá. 1144. Vamos a ver este material que ustedes tienen. Es que no me dejó poner el personalizado. A veces hay unos softwares que se batallan un poquito más con la, ¿cómo se llama? Con las propiedades del material, ¿eh? 3065, no. Vamos a ver. Miren, 40.000 y 75.000. Espera, ¿qué aquí? 4276. Vamos a ponerle aquí. Vamos a cambiarle la base de datos. 4130. Aquí lo estoy cambiando porque no me deja cambiarlo personalizado. Otro software sí me deja hacerlo, aclarando el punto. Vamos a cambiarle nada más aquí por 40. Es muy poca la diferencia. Y 75. Muy poca la diferencia. Para que me deje hacerlo. Ok, es el 4130. Entonces aquí lo voy a cambiar. 4130. Porque no me dejó poner personalizado. Nada más por eso. ¿Verdad? Simulamos y corremos. ¿Está, ingenieros? ¿Cuál es el esfuerzo máximo? Procesamos. Voy a poner aquí
Digo, para que vean. Metodología, aquí está, es esta. Procesamos. Díganme, ¿cuál es el esfuerzo von Mises? Máximo de von Mises. ¿Sí ven lo que dice aquí? 28.83, ¿no? KSI, o sea, 28.830, ¿verdad? 28.830. Si tú quisieras calcular el factor de seguridad en forma manual, ¿cuánto sería? Con la teoría de von Mises. ¿Era de cuánto el...? SY sobre sigma prima con SY de 40.000. $1.38. 1.38, muy bien. Entonces sería 1.38. Obviamente, yo no quiero estar haciendo estos cálculos, ¿verdad? Qué flojera. ¿Quién los tiene que hacer? Software. Aquí donde dice Safety Factor, dando un doble clic, generalmente utiliza la teoría de, ¿cómo se llama? De von Mises. ¿Cuánto es el mínimo que están marcando ahí? 1.39. ¿Cuál es? Estamos bien, ¿no? Sí. Pero ya lo hizo el software y yo ya no lo hice. Básicamente lo que está haciendo el software es lo mismo que yo hice manualmente, pero internamente lo está haciendo el software. Está correcto. Aquí está. Estamos bien. .39. Estamos bien. Entonces, esto fue para inciso A, carga estática máxima. Y luego para carga variable, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le haríamos? Hablando ya de fatiga. Somos el ANSYS, ¿no? Vamos al ANSYS. Y si digamos que no pudieron bajar el ANSYS, ¿creen que se puede hacer algo con Pues el Inventor? ¿Qué le tendríamos que hacer con el Inventor ahora? A ver, aquí lo tengo. Hicimos un análisis. De ese análisis yo saqué el esfuerzo máximo. ¿Ah? Sigma, yo saqué el máximo. ¿Cuánto fue el máximo? ¿Cómo dices? 28.000. 28.830 en esfuerzo. Ahora ya nos carga. 28.830. ¿Qué me faltaría a mí para yo poder calcular algo que se llama esfuerzo promedio y algo que se llama esfuerzo alternante? ¿Qué me falta? ¿Qué haría? El mínimo. ¿Eh? ¿Ocupa el esfuerzo mínimo? Me falta el esfuerzo aquí. ¿Qué tendríamos que hacer con el Inventor? Se me ocurre hacer los mismos pasos, pero con la carga mínima que nos mencionó. Es correcto. Es correcto. Voy a copiar este de aquí. Lo voy a duplicar. Copiar el estudio. Aquí está. Es el 2. Aquí le puedo hasta cambiar el nombre, ¿no? A ver, ¿sí se puede renombrar? No, no se puede renombrar. Ya está por default. En el análisis 1, que fue el original, fue con la carga de ¿cuánto? De 50.000. En el análisis 2, que fue una copia del análisis 1, ¿qué le vamos a cambiar? La carga. Vamos a ponerle ¿cuánto?
30,000. 30,000. Corremos. ¿Cuánto me da el esfuerzo máximo con la carga mínima? 17,300. 17,300. Entonces aquí le vamos a poner 17,300. Todo esto está en P6. P6. Ahora sí, ingenieros, vamos a aplicar algo de teoría. No podemos hacer con el invento el análisis de fatiga porque la utilería es muy pobre. Al menos esta. Hay otra que se llama Nastrana. Pero sí al menos podemos sacar los esfuerzos. Yo me evito de hacer el cálculo en forma manual. Entonces lo que hay que hacer es aplicar lo que yo les puse de resumen aquí de teoría básica. Por aquí les puse, hay que conocer las teorías de fatiga, hay que conocer estos conceptos. Esfuerzo promedio, esfuerzo alternante. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que calcularlo. Esfuerzo promedio, el máximo, 28,830, más el mínimo, 17,300, entre 2. Esfuerzo alternante, máximo, 28,830, menos el mínimo, que serían, ¿cuánto? 17,300. Entre 2. Alternante. Ahora sí, ¿cuánto da cada uno de ellos? El medio, 23,065. 23,065. ¿Y el alternante? 5,765 estoy. Muy bien. Vamos a aplicar una teoría de fatiga. ¿Cuál se les ocurre que es el que apliquemos? Soderbergh. Soderbergh. Aquí ya aclarando el punto, aquí ya no se le pone KF, ¿verdad? Porque el software ya calculó los esfuerzos sin necesidad de agregar concentradores, entonces es directo. Es Soderbergh dice sigma entre SE más sigma M entre SY es igual a 1 entre N. Ustedes van a ver ahí en la ecuación que dice KF. Este concentrador es cuando se hace por métodos analíticos, que tenemos que poner concentrador de esfuerzos. Aquí ya no se pone, ¿verdad? Ya utilizamos el método de software. Mi pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuánto vale la resistencia a la fatiga del material? A una pregunta antes de eso. ¿Esta ecuación para cuántos ciclos es? ¿Para N igual a cuánto? ¿Quién me lo dice? ¿Qué dice aquí? Es por su último. No. Es donde entra que debemos de saber algo de teoría de fatiga. ¿Qué es el SE, ingenieros? Esfuerzo último en la fatiga. Esfuerzo último en la fatiga. Generalmente para aceros, ¿para cuántos ciclos se considera que es ese valor? 1,000,000. 1,000,000. Entonces, estamos considerando que estamos trabajando a N igual a 1,000,000. ¿Y cuánto vale SE a N igual a 10 a la 6? ¿De dónde saco ese valor? ¿Alguien se acuerda? Aquí entran también las diapositivas que les compartí. O sea, todo el resumen que les compartí, aquí está. ¿De dónde saco ese valor? Ahí este es... esta. Aquí está. Ese vale
¿Cuánto dijimos? Proporción de SU. Aquí está. Bueno, aquí está. SE, yo voy a considerar que vale ¿cuánto? 50% de ¿quién? De SU. Es parte de la teoría básica. De ahí parto. SE aproximadamente igual 0.5 de SU. ¿Cuánto valía SU, ingenieros? 75,000. Entonces, ¿cuánto sería SE? 37,500. 37.500. Vamos a ponerle números, ahora sí. Sigma A, que me dijeron que vale 5.765. Oye, queremos una pregunta rápida. Ahí Sí. en la diapositiva decía que S es igual a 0.5 SU, pero ahí decía que en la flexión. ¿O entendí mal? Buena observación. Eso es en el método de testing de fatiga. Esto es según el método de prueba. ¿Cómo hiciste el análisis en tu probeta? No es su estructura. Generalmente las pruebas de fatiga se hacen en flexión. Nada que ver con tu pieza mecánica, aclarando el punto. Van a decir, es que estamos trabajando con carga axial, sí, pero tu pieza mecánica es independiente. ¿Sí? Ok. La esencia de ciclos, esto es dependiendo del método de prueba en tu probeta. ¿Qué es ver así? No estamos hablando de componente. Si tu método de prueba fue por el ensayo de Moore en flexión, el SE vale 0.5 de SU. ¿Qué es lo más común? Casi todas las piezas se probaron por el ensayo de Moore. ¿Okay? Vamos a ponerle ahora sí, voy a hacer un zoom hacia afuera para poder hacer todo. Entonces, vamos a ponerle números. Y ya casi acabamos. 5765, todos son P6, entre 37.500, P6, más sigma promedio, que vale 23.065, sobre el SIE, que eran ¿qué? 40.000, ¿sí, verdad? A ver si me fue. 5. Sí, 40,000. 40.000. $40,000 es igual a 1 entre n. ¿Cuánto sería el valor de n para este componente? Recuérdense que esto es para n igual a 10 a la 6. En teoría, ¿fue un método netamente computacional? ¿Fue un método netamente analítico? Fue mixto. Fue un método mixto. ¿Verdad? Un método Son 1.36. 1.36. Fue un método mixto, donde yo utilicé el software para calcular los esfuerzos y utilicé la parte analítica para calcular el factor de seguridad. ¿Está bien? No hay ningún problema. ¿Por qué no tengo que hacer mixto? Porque esta herramienta no tiene una utilidad de fatiga. Y que no consideró factores de corrección, ¿verdad? Pero tendríamos que... No, absolutamente no. Aquí habría que ver después, muy buena observación, cómo anexamos, hay que hacerlo, esos factores de corrección que tú mencionas. Es tú, ¿verdad, dices? Sí. Lo que queríamos ahí, cambiarle, en lugar de ponerle 0.5 de SU, hacer el análisis de los factores de corrección y cambiar en lugar de 37.500, poner el valor corregido. Eso lo vamos a hacer después. Ok. Examinar. Clases de diseño mecánico moderno. Ejemplo de simulación. Ejemplo 1. M3.
¿Quieren que les comparta este archivo o no? No, ¿verdad? Porfa. Sí, Inge, por favor. Para eso pagamos VIP, Inge. Pagaron VIP. Bueno, entonces déjenme, por pronto vamos a descargando la grabación, deteniéndome.